¿Cómo están? Buenas noches con todos. Hola, Dante, Luis, Inna, buenas noches con todos. ¿Se escucha bien? Buenas noches, Lucio. Buenas noches. Ya, perfecto. Continuando con nuestras actividades de Azrae Perú para este mes Buenas noches con de todos. octubre, estamos dando acá vamos a dar inicio a a nuestro evento del día de hoy con la participación de Dante García y Mike Valencia. Ya, esto, y como es de rigor y estándar en ASRAE, debemos iniciar con nuestro ASRAE Value Statements, ¿no? En las reuniones de ASRAE actuaremos con honestidad, imparcialidad, cortesía, competencia, inclusión y respeto mutuo, lo cual ejemplifica nuestros valores fundamentales de excelencia, compromiso, integridad, colaboración, voluntariado y diversidad, y evitaremos cualquier conflicto de interés real o aparente. Nuestra cultura se basa en la inclusión, reconociendo el valor y la dignidad inherentes de cada persona. Celebramos las comunidades diversas e inclusivas, entendiendo que esto impulsa ideas, soluciones y estrategias mejores, más creativas y reflexivas para la sociedad y las comunidades a las que sirve. Respetamos y damos la bienvenida a todos. ¿Ya? ASRAE Diversity Commitment. ASRAE se compromete a brindar un entorno acogedor. Nuestra cultura se basa en la inclusión, reconociendo el valor y la dignidad inherentes de cada individuo. Buscamos y celebramos proactivamente comunidades diversas e inclusivas, entendiendo que esto fomenta ideas, soluciones y estrategias mejores, más creativas y reflexivas para la sociedad y las comunidades a las que sirve. Respetamos y damos la bienvenida a todas las personas, independientemente de su edad, género, etnia, apariencia física, mentalidad, religión, nacionalidad, nivel socioeconómico, creencias, orientación sexual o educación. Entonces, estamos cumpliendo con las pautas que tenemos de ASRAE y permítame presentar ahora a Dante García. Dante, por favor. Dante, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenas Buenas noches. ¿Me noches. escuchas? Sí, Permíteme presentarme. Gracias. Dante García es ingeniero mecatrónico por la UNI, con maestría en Ciencias de la Construcción Sostenible por la Universidad de Florida, USA, acreditado LEED, AP, ASRAE, BEMP y BCXP, colaborador en el desarrollo de los manuales de estudio para la certificación BMP y BCXP de ASRAE. Tiene más de 14 años de experiencia en el proceso de certificación LEED en Perú, Ecuador y Estados Unidos. Especialista en análisis de ciclo de vida y descarbonización de edificios. Actualmente radica en USA, Nueva York, y es asistente de proyecto de energía y comisionamiento en D2D Green Design. Así que los dejo con ustedes, a Dante García, y Dante, adelante. ¿me confirma si se puede ver completamente mi pantalla? ¿Sí se ve, Dante? Ok, perfecto. Bueno, la primera parte de la presentación va a ser a cargo de la simulación energética. Voy a hablar un poco de IQS también. La segunda parte de la presentación la va a brindar el ingeniero Meg Valencia. Las edificaciones representan el 40% de energía global y el 37% de emisiones de CO2, pero nosotros podemos hacer el cambio. La agenda de hoy va a ser, primero, me gustaría presentar cuál es la región, el consumo energético en la región, en Latinoamérica y en el Caribe. Por el lado izquierdo podemos ver las fuentes del consumo o las fuentes de energía y por el lado derecho los usos finales, que es por el consumo de energía. Las fuentes, por ejemplo, la más grande es el petróleo, que a través de la refinería se utiliza petróleo para el transporte, pero también se
puede derivar en diésel, que se utiliza en las diversas industrias, también en edificios. O segundo, fuente importante, una segunda fuente importante es el gas natural. El gas natural principalmente se utiliza o bien para un uso final industrial residencial directo, o bien abastece a las centrales eléctricas que producen energía, electricidad, y esta electricidad va a un uso final que industrial, residencial u otros usos. Después está la energía del carbón mineral y la hidroeléctrica. La hidroeléctrica generalmente va hacia bueno, toda la energía eléctrica hidroeléctrica se procesa durante las centrales eléctricas para generar electricidad para los usos finales. Y las otras energías que ya son en Latinoamérica tienen una participación por fuente muy baja, que es la geotérmica, la nuclear, otras energías primarias, las leñas, la caña de azúcar, el etanol, la eólica y la solar. Y por el lado derecho, como había indicado, el uso principal energético está en transporte, pero de usos, como había indicado. En esta gráfica podemos ver el consumo energético. Gran parte de la fuente es por fuentes hidroeléctricas y además el gas natural, y las otras fuentes, algunas de ellas renovables, en sí están en una participación todavía aún menor. A través de los años hemos visto que si bien ha incrementado, todavía no llega a tener una participación importante, como es la energía eólica, la bioenergía, la solar. En los últimos años está incrementándose, pero aún la energía por el gas natural incrementa también, y la hidroeléctrica, bueno, igual también es buena, pero como vamos adelante, tiene algunos desafíos. Ahora entramos a Perú. Igual, el consumo de energía en Perú ha ido incrementándose, a excepción del año 2020, en donde hubo una reversión, todos sabemos que fue debido principalmente a COVID. La gráfica indica solo el consumo en general. Nos gustaría saber cómo es las fuentes de energía en nuestro país. En esta gráfica se puede ver cómo es la fuente de energía. En color celeste es la fuente hidroeléctrica, que no es constante. Eh, Esta gráfica es por 5 años, del 2020 a 2025, y se ve que hay épocas en las que no podemos utilizar la energía hidroeléctrica como en otras, debido principalmente a sequías o a problemas medioambientales o a crisis. ¿Y qué es lo que pasa en esos meses? Se utiliza más la energía por el gas natural, que hoy no, no llega a ser suficiente, se utiliza el diésel. ¿Qué es lo que conlleva a una mayor emisión de CO2 por las fuentes después? En general, en el país el consumo principal es hidroeléctrico, gas natural y después otras que son las renovables. Y como había indicado previamente, por ejemplo, en estos gráficos de diciembre, en los círculos que dice diciembre 2020, la hidroeléctrica varía en años. ¿Por qué? Por los efectos medioambientales como sequías. ¿Qué es lo que conlleva utilizar más el gas natural? En la parte de la izquierda podemos ver el mapa de Perú. No solo he tratado de averiguar cómo es el consumo en Latinoamérica en el país, pero también cómo es en cada una de nuestras regiones. La región centro, que abarca Lima, principalmente la fuente hidroeléctrica, y una menor fuente es por energía térmica. En cambio, la región oriente es una mayor parte, casi todo es energía térmica, que es por gas natural. En la región norte hay una participación importante de energía eólica. En cambio, en el sur hay energía eólica y también hay energía que llega a tener una participación importante en la matriz. Estas fuentes previas que he indicado son de acuerdo a la Dirección General de Electricidad del MINEM. Ahora, de acuerdo al parámetro energético para América Latina y el Caribe del 2024 de OLADE,
podemos ver cómo han sido las emisiones de CO2 por energías consumidas y podemos también ver cómo ha sido la evolución a través de diversos usos. El sector transporte es uno de ellos, es el principal. Tenemos el sector de industria, el comercio, residencial y otros. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque no solo debemos ser eficientes, o sea, tratar de reducir el uso de la energía, pero también entender cómo proviene esa energía, qué fuente se utiliza. ¿Por qué? Porque eso ayuda a reducir ayuda a contrarrestar el cambio climático. No solo nos podemos enfocar en los edificios como la parte energética, electricidad, sino como algo que viene más atrás, que es el CO2. Es por eso, es una de las principales razones por la cual LEED actualizó en el 2024 el requisito y el crédito de energía, porque es una manera de reflejar la urgencia de la crisis climática y LEED quiere estar a la vanguardia en eso. ¿Cuáles son los principales cambios que se produjeron durante esta actualización? Primero que los umbrales de energía, o sea, los porcentajes que podemos ver en la imagen de la derecha, es los círculos que están al lado izquierdo, más centrales, era el porcentaje de ahorro que se lograba para llegar a la cantidad de puntos que están en forma vertical. Por ejemplo, antes el prerequisito con un 5% cumplías, pero los círculos que están en color más a la derecha te indican cuál es la actualización, ¿no? Ahora ya no necesitas un 5 sino un 10 incrementado. Igual, para, por ejemplo, llegar a 10 puntos, antes necesitabas un 20 y algo por ciento de ahorro, ahora necesitas un 35, 40% de ahorro. Esa es una actualización, pero también se ha añadido una métrica, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se calculan estas emisiones? Como previamente ya he indicado, saber cuál es la fuente de energía. No es lo mismo, ok, puedo yo consumir la misma cantidad de energía en mi edificio, pero si es que esta fuente proviene de por renovables, va a haber una menor emisión de CO2 a que no. Es distinto electricidad. También es distinto si yo consumo directamente electricidad, por ejemplo, en cocinas, a que consumir el gas directamente en las cocinas. Definitivamente el gas va a tener una menor emisión de CO2 a que si es que estas cocinas funcionan por electricidad. ¿Por qué? Porque primeramente el gas natural va a ir a las centrales, va a haber ciertas pérdidas por distribución para transformarse en electricidad y para que recién se puedan utilizar. Las pérdidas son mayores, sobre todo en las centrales, a que se utilicen directamente. Y hay muchos más detalles en eso. Es por eso que LEED ha hecho esa actualización. Por ejemplo, en sistema de aire acondicionado se pueden ver otros tipos de ejemplos y es una forma de cómo mantenerse en la vanguardia. El detalle también de la actualización incluye no solo utilizar el estándar ASHRAE 2010, se puede utilizar el 2013 en la versión 4 y en la 4.1 normalmente era la 2016, pero también se puede utilizar la 2019 y hay ciertos criterios adicionales. Eh, Espero que funcione el código QR, que es interactivo y que podrían ustedes utilizar con sus celulares, marcar o entrar por sus cámaras al código QR y llenar una palabra, ¿no? Que es lo que primero piensan el escuchar modelamiento energético. Puedo darles un minuto si me indican si va funcionando. Sí, funciona, ya envié una respuesta. Sí, sí está funcionando. Eh,
Bueno, aquí puedo ver, me indican si también se puede ver interactivamente. Están las respuestas que van calculando ahorro, cálculo, eficiencia, CO2, datos. Es muy importante. Sí, efectivamente, todas ellas. eh, claro, los datos es súper importante. Cálculo, definitivamente, ¿no? Previamente, antes de simulaciones energéticas, se hacían unos cálculos. La sostenibilidad, que es como ha evolucionado las simulaciones. La climatización es un componente importante. Más adelante lo vamos a ver, pero igual varios de los presentes lo conocen, lo saben muy bien. Eh, Escenarios, efectivamente, hay diversos parámetros, diversos escenarios que se pueden hacer, diversas propuestas. Eficiencia energética, que creo que es lo principal. Pero hay mucho más. Gracias por las respuestas. Es interesante poder ver cuáles son sus opiniones. Eso es lo primero que viene a la mente. Bueno, vamos a mapa, ¿ok? Eh, em, sí, es una palabra un poco más. Me gustaría saber qué significa, pero sí, puedo entenderla. Modelo, sí, ok. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Mm, Primero, los modelos de simulación energética se utilizan para predecir el rendimiento energético. Eh, También hay formas simplificadas que no necesitan una simulación energética, por ejemplo, utilizando datos, utilizando plantillas de Excel o cálculos, correlaciones, se puede utilizar o estimar el consumo de energía. Y otro lado es tener medidores para las fuentes de combustible, que habíamos hablado del gas, la electricidad, también para los usos finales, como es la climatización, la refrigeración, equipos. Esas son las formas principales. Y como había indicado, o como también habían ustedes comentado, climatización, ¿no? Aire acondicionado. Es uno de los principales consumos de energía en un edificio que durante las simulaciones energéticas se abarca bastante, se enfoca bastante cómo mejorarlos. También tenemos la iluminación, los equipos, la ventilación. Entonces, ¿qué es la simulación? Es la aplicación de un software para predecir el consumo energético. Permite predecir generalmente por hora y el costo de energía en base a los climas, a la información de materiales, de ambientes, de iluminación, de operaciones, también de las tarifas eléctricas y el sistema de climatización en general. ¿Para qué se utiliza? Es una forma costo efectiva para poder analizar la performance de los edificios y también se exige para la mayoría de las certificaciones sustentables. ¿Cuáles son las ventajas? Permite comparar diversos diseños, escenarios, permite comparar diversos equipos o selecciones de equipos, la cual brinde el mayor ahorro de energía, ¿no? Ventajas de la simulación. Bueno, la ventaja es también se puede modificar horarios. Yo ya puedo haber seleccionado los equipos, puedo haber seleccionado mi sistema, pero puedo modificar horarios, puedo compararlo y de modo que poder seleccionar la forma de operación más eficientes. Desventajas, no es un proceso simple, requiere una adecuada input de datos, que es lo más tedioso, ingresar todos los datos, y otro es la metodología, que diversas metodologías pueden dar diversos resultados en el mismo programa. Y igual yo puedo utilizar dos programas distintos y tener diversos resultados, habiendo simulado el mismo edificio. ¿Cómo se realiza? Mediante programas que lo vamos a ver más adelante. Yo voy a presentar lo que es eQuest y me va a presentar lo que es Design Builder, pero hay otros programas como el Trace, está el Hub.
está DOE. Algunos de ellos son gratuitos, otros de ellos son programas pagados. Design Builder sí tiene una membresía a un costo bien anual o perpetuo. En cambio, eQuest es un programa de uso libre, el que voy a presentar, que se puede utilizar y no tiene costo ninguno, que ha sido desarrollado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Las metodologías que voy a hablar un poco adelante, más adelante va a ser el ASRAE 90.1 2010, el apéndice G, el apéndice, la sección 11, pero también está el California Title 24, está el EPMVP y también está ASRAE 2009, que lo voy a presentar. ¿Cuáles son las normas, las sociedades? Primero ASRAE, los que conocemos, pero el ASRAE 91 nosotros también ha sido creado con ayuda de la IESNA, que es la Sociedad de Ingeniería de Iluminación, y también con la ayuda de ANSI, que es el Instituto de Normas Nacionales Americanas. ¿Qué estándares generalmente se utilizan para la simulación energética? Uno de ellos había dado ya el 90.1, después el de ventilación, que es el 62.1. 62.1 viene porque es ventilación para edificios. Existe el 62.2, que es para ventilación en residenciales. Similarmente, igual el 90.1 es para edificios, excepto para los residenciales de baja altura. Está el 92, que es solamente para los residenciales de baja altura. Y después está el estándar ASHRAE 55, que se enfoca en el confort térmico, ¿no? De acuerdo a los parámetros de uso del ambiente, de las personas, del índice metabólico. Se enfoca también en cuáles son las temperaturas, el rango de confort y humedad también. Y el ciclo metabólico, de acuerdo a las actividades que se utilizan. Eh, Ahora el estándar ASHRAE 90.1, como había indicado, se utiliza para edificios, excepto residenciales de 4 pisos o menos, y se puede utilizar en edificios nuevos o como también en renovaciones mayores. La primera versión se dio el 91 en 1975. Previo a ello existía el ASRAE 1900, ASRAE 90 nada más, que fue en el 69. Y generalmente cada 3 años se va actualizando. La última versión ahora es del 2022 y va a salir posiblemente uno este año 2025. ASHRAE tiene requerimientos obligatorios y prescriptivos. Requerimientos obligatorios del 91 son controles de iluminación, eficiencia en calentadores, eficiencia en chillers. Requerimientos prescriptivos es, por ejemplo, densidad de potencia de iluminación, la selección del vidrio, el aislamiento del envolvente. Por ejemplo, en Lima, no he visto muchos proyectos que utilicen aislamientos, pese a que el estándar ASHRAE 91 indica cuáles son los aislamientos para la zona climática 2A, que es la que pertenece a Lima. Y otras regiones varía de acuerdo a la zona climática. Otras van a tener diversos tipos de requerimientos de aislamientos. Igual el vidrio. El vidrio generalmente se hace un poco más de énfasis en edificios de oficinas porque llega a tener un mayor impacto por la ganancia solar. Otro punto importante es las zonas lumínicas. De acuerdo a la zona lumínica, por ejemplo, en zonas rurales existe una menor densidad, requerimiento de densidad de potencia. En cambio, en zonas metropolitanas hay una mayor límite en cuanto a densidad para la iluminación exterior. Y otro punto es la zona climática, que también está definido en ASRAE. Y la zona climática para Lima es 2A. Hubo una actualización en la versión desde el ASHRAE 2019-22, en donde, de acuerdo debido al cambio climático, hay zonas climáticas que cambiaron, que pasaron de 2, perdón, a 1 y de 3 a 2. Se movió un poco el mapa de las zonas climáticas. Y como había indicado el envolvente indica, hay requerimientos para las superficies vidriadas, que es el valor U, que es el aislamiento, el- la ganancia solar, que es el SHGC, y la transmisión lumínica, que es el VLT. Y por último está el sistema de climatización, que ya hay diversos tipos de equipos
y diversas eficiencias que se deben cumplir, si son unidades split, paquetes, BRF, chillers, calderas, torres de enfriamiento similar. eh, si hay ventiladores, hay potencias que se tienen que cumplir con bombas, economizadores y agua caliente, hay requerimientos de eficiencias mínimas y también de los sistemas. La iluminación, había hablado previamente de iluminación exterior, iluminación interior, es densidad de potencia interior y controles, generalmente. Como controles de iluminación podemos tener sensores de luz día, sensores de presencia, timers astronómicos. En el caso de iluminación exterior, hay diversos controles de escenas. ASRAI tiene muchos requerimientos actualmente en las últimas versiones que son exigencias que se tienen que cumplir. Y aplicaciones para la certificación LEED es la simulación, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo hay que ingresar información arquitectónica, los materiales, la forma del edificio, la ocupación en cada una de las zonas, el tipo de sistema, los equipos electrónicos, si hay sombras por construcciones aledañas también se tiene que incluir. Podemos, ahora voy a presentar un poco de aplicaciones de consumo de energía. Hay diversas usos para las simulaciones energéticas. Esta es una descripción breve eh, donde he aplicado y he comparado el consumo de energía, no para el IT, pero sino para poder evaluar casos específicos. Por ejemplo, sensores de luz día. He evaluado una propuesta donde no tenía sensores de luz día con una que va a contar con sensores de luz día y el ahorro total en el edificio logrado fue de 7,31% de acuerdo a la estrategia de control de iluminación. Otra estrategia que he utilizado es, en el caso de las bombas, utilizar variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia, mediante un transmisor de presión, llego a tener una presión deseada, por lo cual voy variando el caudal y acciona la bomba, ¿no? La bomba va regulándose mientras mayor demanda hay. eh, se sensa una menor presión, lo que significa que la bomba va a trabajar más, pero si hay una menor demanda, la presión tiende a aumentar, entonces puedo disminuir el accionamiento de la bomba mediante un variador de frecuencia y los resultados indican también un ahorro del 6, casi del 7% global en el edificio. Y otra estrategia es configuración de la operación del chiller. O sea, se tiene la mismos sistemas chillers en mis dos evaluaciones. La única diferencia que hago es cuál sistema opera primero, cuál sistema opera después, de acuerdo a unas secuencia en cuanto a la abreviación de carga, en qué rango de carga y es más óptimo. Y hago diversas simulaciones para diversas cargas no incluye ningún costo adicional porque ya los sistemas existen, solo es un cambio operativo netamente y en consumo global es casi el 1% que para un edificio grande es importante sabiendo que, o teniendo a priori que es una estrategia de bajo costo, de costo cero específicamente. Ahora voy a hablar un poco del estándar ASHRAE 209. He hablado un poco del ASHRAE 90.1 que generalmente, como se ha indicado, tiene medidas prescriptivas, medidas que son obligatorias. Es decir, ASHRAE 91 es un estándar de cumplimiento. Yo hago una simulación para compararme con una línea base que es la que exige el 91 y después veo qué tanto porcentaje estoy bien y eso me ayuda si estoy aplicando alguna certificación, pero si no, también puedo comparar estrategias, cuál es mejor, cuál es la más óptima, diversos escenarios. Pero no es un estándar que se enfoca en el proceso de simulación energética. Ante la necesidad, ante ASHRAE, y tener la necesidad de poder contar con un estándar del proceso del modelamiento energético, nació el 209, el estándar ASHRAE 209. ¿Por qué? Uno es porque mm, al inicio del proyecto, el impacto
es bien alto de un modelamiento energético y el esfuerzo es bien bajo. En cambio, mientras el proyecto se avanza y se llega al final del proyecto, la simulación va a tener un poco impacto, en cambio el esfuerzo va a ser mucho más grande. Siempre el esfuerzo va a ser así. Al inicio el esfuerzo es mucho menos porque hay menos detalles. Yo puedo hacer diversas simulaciones, no tengo todavía detalles de equipos, pero puedo estimar. Pero al tener un proyecto ya finalizado, todos los detalles yo tengo que incluirlos, el esfuerzo es mayor, pero los impactos tienden a ser mucho menores en comparado cuando es un proyecto al inicio. Entonces, el estándar ASRAE 209 estandariza todo este proceso. Te da recomendaciones, que la vamos a ver ahora. Promueve además el proceso integrativo mediante el hábitat, el entorno, el ahorro del agua, de la energía y también el presupuesto. De modo que desde el inicio de la etapa de prediseño, de evaluación del proyecto, se hacen diversas corridas, simulaciones, de modo que en la etapa conceptual se puede tener algún proyecto más aterrizado, igual se hacen los cambios necesarios. Y en la etapa esquemática también, toda esta metodología, de modo que la etapa de diseño y construcción ya solamente son simulaciones para ver los cambios específicos que se dan por cambios de obra o por cambios de especificaciones durante las licitaciones, pero el proceso abarca desde la etapa de prediseño. Ahora, ¿qué ¿qué específicamente indica? Por ejemplo, en la etapa de prediseño, uno hacer un análisis del sitio, ¿no? Cuáles las temperaturas, los vientos predominantes, el mapa solar térmico, las características de performance que vamos a requerir. Hay que hacer una comparación de proyectos similares, cuál es el estimado del consumo de energía, del costo, y un lead charret que se va a enfocar en cuáles son las estrategias de performance, de eficiencia de energía. Sirve en prediseño para la etapa de diseño conceptual, donde se realiza una primera simulación que se llama una caja simple, en donde se simula el edificio a nivel de una caja simple, que es un bloque donde solo se incluye la masa, la parte del envolvente. Se puede simular diversas eh, aperturas en los techos que permitan la iluminación. Cambiar los parámetros, ¿no? Si tengo diversos tipos de envolvente, cambiar los parámetros de la performance y poder ver si es que aire acondicionado, calefacción en un proyecto, también reducir esa demanda y poder tener un de energía, más que todo arquitectónico. Después, durante la etapa conceptual, se hacen más simulaciones. Se incluye, por ejemplo, uso de luz día, protecciones solares, ventilación natural. Se pueden variar los conceptos arquitectónicos, simular cada uno de ellos y poder recomendar las estrategias que sean más pasivas, las que lleguen a reducir también las demandas de calefacción y aire acondicionado. Durante la etapa de diseño, el enfoque es en reducir la carga. ¿Por qué? Porque principalmente en la primera etapa era poder definir el proyecto, definir el envolvente, definir el porcentaje de vidrio que se va a utilizar y las fachadas que van a tener vidrio y las orientaciones. Entonces, ¿cómo ahora podemos reducir ya cuando esto está? Igualmente, como utilizar equipos, principalmente la carga de los equipos, el diseño del espacio, eh, la masa térmica, diversas estrategias para reducir el consumo pico de luz día igualmente. Y en la etapa después viene ya ahora la etapa de selección de aire acondicionado. O sea, en ese proceso es integrativo, se va bastante con el desarrollo del proyecto. Ya una vez que se tiene
un concepto de aire acondicionado, se simula este tipo de concepto, el análisis del sistema, se puede evaluar diversas estrategias, chillers, BRB, manejadoras de aire, fan coils, cajas variables y poder estimar cada uno de los consumos. Y hay otra etapa durante de diseño también que hace un afinamiento del diseño, ya se definen cada una de las estrategias, incluye el agua caliente y una etapa adicional que es ya integrar cada uno de ellos en la simulación y poder reducir o estimar cuáles son el consumo total del edificio, cuál va a ser las emisiones, cuál es el carbono en alcance uno alcance 2 si hay óptimo confort. Todo esto se puede ver en esta etapa. Y ya cuando ya el proyecto está prácticamente completo, en la etapa de documentos de construcción, que es la licitación, se puede evaluar aquí diversas estrategias para tener una simulación final. Esa es el- generalmente la metodología del estándar ASHRAE 209. Ahora voy a explicar lo que es IQUES y es una parte importante de esta presentación. IQUES, como había indicado previamente, es un software de uso libre. Lo utilizo actualmente yo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente los proyectos aquí te exigen que cumplas con los criterios del Departamento de Estado. Ellos promueven el uso de iQuest. Cuando hay proyectos que son del Estado, exigencia es utilizar iQuest. Es un programa bastante utilizado en Estados Unidos. eh, que hay mucha información al respecto, hay muchos tutoriales, es un software libre. A diferencia de Perú, en Perú no se exige porque no hay ninguna, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estoy actualmente viviendo, te exigen que los edificios cumplan con el estándar ASHRAE mediante los requerimientos prescriptivos que se llaman COMCHECK o mediante simulación energética. Y si es simulación energética, para los permisos, te exigen que este sea eQuest. O sea, para que puedas tener un permiso de construcción, tienes que subir o presentar una simulación energética en específicamente eQuest, o bien puedes usar un análisis prescriptivos que se llaman COMCHECK, donde se evalúa la eficiencia energética de cada uno de los componentes y está de acuerdo a la base, es más eficiente o no, y tienes que cumplir con cada uno de esos detalles. Eh, Debido a eso, mucho más se ha desarrollado iQuest, pero también se utilizan otros softwares. Depende mucho del estado. Hay lugares donde se utiliza, por ejemplo, bastante el Train, el Hub, otros programas, todos ellos generalmente han sido desarrollados aquí en los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo es la metodología o la forma de trabajar con iQuest. Principalmente el programa se descarga, es de descarga libre. El enlace lo puedo compartir más adelante al finalizar esta presentación. Se descarga en Windows o de acuerdo al programa o sistema operativo que utilice tu ordenador. Se puede crear, una vez que está descargado, se crea un proyecto o seleccionar un proyecto existente. Hay diversas formas de crear un proyecto. Dos de ellas, una es esquemático y otro es de diseño conceptual, desarrollo de diseño. En esta presentación voy a usar el diseño esquemático, que es más que todo un simple box, pero se puede tener mayor detalle si es que se selecciona el desarrollo de diseño. Eh, Cuando se selecciona el diseño esquemático, te va a aparecer un wizard, que es como que unas ventanas que ayudan, son de bastante ayuda eh, para ingresar información del edificio que quiero simular. Por ejemplo, en la presente pantalla puedo ver el tipo de edificio, puedo seleccionar oficinas, puedo seleccionar.
varios tipos de usos, dónde está la ubicación, cuál es la tarifa o el pliego hora de electricidad y el tipo de sistema en general de aire acondicionado. Bueno, como he indicado, hay diversas ventanas que puedo utilizar en iQuest. Una de ellas, información general, después la parte del edificio, el- la huella del edificio, los materiales exteriores, materiales interiores, puertas, ventanas, si tiene tipo de celosías, si tiene protecciones de sombra, si hay lucarnas, ubicación de materiales, el sistema de aire acondicionado, se pone de temperatura, el sistema de aire acondicionado, si hay unidades, paquetes, los ventiladores, el horario de funcionamiento de los ventiladores, si hay economizadores, el sistema de agua caliente y finalmente los pliegos de tarifa eléctrica en general también puede ser electricidad y gas u otros. O sea, eso es lo que se necesita ingresar para poder obtener los resultados de simulación energética. Vayamos a cada uno de detalles de estos en forma breve. Bueno, cuando utilizamos la ubicación, por defecto, todas las ubicaciones están generalmente dentro de Estados Unidos, Canadá, eh, o Puerto Rico. No hay ubicación para Perú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar nuestros archivos, nuestra data climática. Podemos buscarla en el enlace que también está indicado aquí, que es en DOE Index. Podemos descargar directamente en formato EPW. Descargados, podemos descargar aquí archivos directamente en DOE2. O bien tenemos que, si no encontramos información climática aquí, tenemos que entrar o buscar información climática en otros tipos de terminales para poder convertirlos a lo que utiliza iQuest. Eh, Podemos utilizar un conversor de data climática, si en caso no tenemos acceso directamente a data climática en forma del formato que utiliza DOE, que es BIN. Si podemos encontrar data climática en formato EPW, podemos convertir a utilizar un formato BIN y utilizar BIN en iQuest. ¿Qué es lo que toca hacer ¿por qué? Porque generalmente sí tenemos bastante data climática en Perú, en todas las regiones, en prácticamente todos los aeropuertos. La data climática la tenemos en formato EPW, no en formato BIN. Entonces utilizamos un conversor EPW a BIN. Ese conversor está en iQuest, se llama EPW Waterfall Conversion. Ingresamos o seleccionamos nuestra data climática en formato EPW, archivo EPW, que hemos previamente descargado en esta página que se llama Climate One Building, ORG. Esa es la página que tiene un montón de data climática para todo el mundo, incluye Perú, todas las regiones, como había indicado. Entonces, utilizamos este conversor, lo que nos permite tener o guardar un archivo en formato BIN, y el formato BIN es el que finalmente se utiliza en iQuest. Creo, a mi parecer, por eso es que no es muy usado iQuest, porque necesitas hacer todo este procedimiento para poder utilizar datas climáticas fuera de Estados Unidos. Y generalmente la data climática es más habilitada en formato de PW que en BIN. Pero bueno, ya hemos podido tener nuestra data climática en formato BIN. Después seleccionamos cuál es nuestra zona climática. La zona climática en Lima es, por ejemplo, 2A. Seleccionamos o podemos dibujar la huella de nuestro edificio. eh, Seleccionar o bien importar. También se puede importar desde AutoCAD en el formato de FX específicamente. Y al importar se puede importar las líneas y se puede empezar a dibujar. Y es
como se importa es cómo se vería en la parte izquierda y cómo se llega a dibujar es lo que está en la parte derecha. Y una vez que ya tengo dibujado el footprint y también las zonas, ingreso datos de envolvente, elementos interiores, también puertas. Adicionalmente, puedo ya ir ingresando materiales constructivos, el valor R, que es uno de los más importantes, y envolvente en vidrios o en superficie vidriada. Puedo ingresar qué tipo de materiales y especificar el valor U, el valor SHGC y el valor de transmisión eh, lumínica. Puedo dibujar específicamente las ventanas, las posiciones, o bien puedo seleccionar un formato predeterminado, pero sí, lo puedo personalizar. Y la ocupación es otro tipo de ingreso. Ingreso, si es un edificio de oficinas, el mayor porcentaje va a estar en oficinas, pero esto está por defecto, pero puedo modificarlo, puedo personalizar estos porcentajes, al igual que las cargas internas por equipos, cargas por iluminación, cargas por equipos, iluminación, iluminación de tareas, si en caso aplica, y los horarios que había indicado para los principales usos en el edificio. Ahora ya queda el sistema del aire acondicionado. En este formato, el sistema de aire acondicionado se ingresa de forma muy intuitiva, muy simple. Por ejemplo, puedo ingresar un sistema paquete, pero también puedo ingresar un sistema chiller, torres de enfriamiento. Se tiene que indicar las temperaturas de consigna, si hay calefacción, si hay aire acondicionado, el set point y el set back, que es en el área de ocupación, bien ocupación. También se ingresa en el caso de los equipos de aire acondicionado, las capacidades y las eficiencias de acuerdo a esas capacidades. Y este es otro ejemplo donde, por ejemplo, ingreso los sistemas chillers, que en este caso son enfriados por aire, o también puedo ingresar todo el enfriamiento, si hay velocidad variable, si es de puedo ingresar también si es de doble velocidad. En el caso de los chillers, puedo ingresar el COP, puedo ingresar las bombas si tiene variador de frecuencia que es BSD, Variable Speed Driver, y las eficiencias de las bombas, caso premium o de alta eficiencia, y la capacidad en caso de los chillers. Todos estos detalles generalmente se tienen que ingresar, pero si es que se dejan por AutoSize, el programa automáticamente lo puede calcular. No es necesario tener todos estos detalles para ingresarlos. Generalmente, al crear un equipo, te va a aparecer por defecto en color verde cuáles los parámetros de defecto y se pueden dejar. En el caso del chiller no va a aparecer las toneladas, va a aparecer en blanco. Significa que al momento de simular va a ser un AutoSize de acuerdo a la demanda o la necesidad térmica, ¿no? También puede ingresar los parámetros de los ventiladores, el horario de funcionamiento, si hay economizadores, agua caliente, el tipo de fuente de combustible, si es electricidad, gas natural, y la capacidad del tanque, las eficiencias. Y ya, eso es prácticamente todo lo que se ingresa. Una vez al terminar de ingresar todos mis parámetros de todas las ventanas, va a aparecer el edificio en sí y podemos ir a la selección esta es otra vista, que es de los sistemas de aire acondicionado por la parte de agua y esta vista es por la parte de ventilación. Y después podemos llegar a los resultados, pero para ir a los resultados tenemos que entrar a las acciones que serían reportes. Podemos simular, utilizamos Simulate Build Performance y después nos vamos a ver resultados y lo que va, lo que se va a mostrar es algo similar a lo que se indica, que es un resumen de resultados de consumo. Podemos ver el consumo de iluminación en color amarillo, el consumo de equipos interiores en color verde, el consumo de las bombas en color anaranjado, los ventiladores en color rosado, el anterior era
otro color. Y en color azul es el sistema de aire acondicionado, específicamente ya, aire acondicionado. Y si quiero otro formato, puedo ver en modo PAI, ¿no? La iluminación, los equipos interiores, el aire acondicionado, las bombas y los ventiladores. Mm, bueno, esto es ASRAE, unos compromisos que indicó Lucio también al inicio, la integridad, la colaboración, el voluntariado. Ok, Dante. Ok. A ver, esto en el chat, vamos a ver si tenemos consultas. Bueno, ¿Ok? un comentario. Eh, Voy Ok. generando, Dante dice, ¿no? De Ronnie Cortés, dice, se podría decir que el siguiente paso del modelamiento energético sería la creación de gemelos digitales para tener un resultado más realista. Ya se están usando los gemelos digitales en modelamientos energéticos. Sí, de hecho se estaban utilizando mientras hacía mi maestría en Florida. Tenía compañeros que estaban trabajando en Digital Twins, que son gemelos digitales. Eh, Había ciertas dificultades. Uno de ellas es el procesador de las computadoras, que necesitas tener un procesador una supercomputadora o quantum computer para poder llegar a manipular todas las variables dentro de los digital twins. Eh, pero creo que mientras más investigación se haga, va a ser algo va a suceder, definitivamente. Se investiga bastante en eso, es algo que se está dando. Ok, ok. Luego ya, ¿es posible simular y comparar un sistema B a B con un C a B? Sí, ok, para los que no tienen un poco estos conceptos, VAB es la caja variable y CAB es una caja de velocidad constante. Puedo seleccionar eh, el funcionamiento del ventilador, si es velocidad constante o velocidad variable, puedo hacer esas dos comparativas y y se puede, el programa va a dar los resultados. Sí, es algo que se hace. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Luego Jorge, no, ¿y dónde recomienda tomar algún entrenamiento de software? Dice, Ok, no sé, por la experiencia y, ahí, y cuéntanos, que tú mencionabas del quiz, ¿no? Pero, ¿qué hay de los demás sí, softwares? ok. Y Quest tiene programas gratuitos, el problema es que está en inglés. Ah, es algo limitado en sí poder. eh, Generalmente los programas tienen sus tutoriales, pero entrenamiento de iQuest sé que hay libre pero está en inglés, en español no conozco. Y de Design Builder me parece que los propios fabricantes o los propios desarrolladores de Design Builder cada cierto tiempo, ciertos años tienen entrenamientos virtuales. Algunos de ellos se han dado en español, pero también es bien limitado. Lo más útil sería entrar a cada uno de estos grandes programas y buscar información en eQuest, Design Builder, en Hub, en Trace the Train, en Hub que es de Carrier y otros que hay. Sí. Excelente, excelente. Ahí, Jorge, se consulta, al realizar el cambio de luminarias convencionales a luminarias LED, ¿afectaría la calidad de energía? ¿Qué hacer en estos casos? Ok, sí, efectivamente, generalmente las luminarias LED definitivamente tienen una mayor eficacia, es decir, la cantidad de lúmenes que producen versus la cantidad de watt que consumen es bien alta, está en el 110, 120 lúmenes por watt. En cambio, las luminarias convencionales están en el 80, 90. Eso ya hace que puedo tener una igual calidad de iluminación consumiendo menos potencia. En el programa lo que se ingresa directamente no es seleccionar si es iluminación convencional o es iluminación LED.
Hay dos formas de ingresar. Directamente la potencia de cada una de las luminarias, o bien yo puedo hacer un cálculo mediante los datos de las luminarias que hay en un ambiente, sumar las potencias, dividir entre el área de ese ambiente e ingresar en el programa el factor que se llama LPD, que es Lighting Power Density, o densidad de potencia de iluminación. De modo que ingreso en cada uno de los espacios la densidad de potencia de iluminación y al final voy a ver o puedo comprobar que efectivamente la iluminación LED me va a dar un menor consumo que luminarias convencionales. Y sí, tiene ese efecto en la calidad, Perfecto. en el consumo de energía. Sí. Ujú. No, el amigo Marco Quispe nos cuenta. LIT recomienda que los chillers, o sea, equipos de aire acondicionado, tengan una alta eficiencia. Cuéntanos tu experiencia en el modelamiento de chiller con altas eficiencias y si eso ayuda a tener más puntuación para LIT. Ya, hay dos caminos para demostrar el- un mejor consumo en el aire acondicionado, específicamente el chillers, que ASHRAE lo define como el camino A y el camino B. Camino A es cuando el chiller se va a utilizar mayormente a cargas parciales o va a ser un consumo bien variable, por ejemplo, en oficinas, en donde sí, efectivamente, tener una alta eficiencia en carga parcial es la que está mayormente ponderada, de modo que al hacer igual una simulación es la que te va a dar un mayor ahorro. Existe el camino B, que es cuando la carga va a ser más constante, por ejemplo, un hospital o que tiene una carga más constante que no varía. En este caso, el camino no indica tener una muy buena eficiencia de cargas parciales, sino tener buena eficiencia en ambas, en la carga plena y en carga parcial. En cambio, el otro camino, en carga plena, la eficiencia no es tan buena, pero en cargas parciales es súper buena. Hay esos dos caminos. ¿Y cómo es la puntuación? Definitivamente, al compararlo con la línea base, sí, mientras más alta la eficiencia del chiller, va a haber un menor consumo de energía. Menor consumo de energía también va a significar menor emisiones de CO2, o sea, va a obtener una mayor cantidad de puntaje LEED. Pero no es el único factor, incluso no es suficiente. Hay muchas estrategias que en esta presentación he visto, he demostrado que se tienen que incluir. El chiller no, generalmente no va a ser suficiente para lograr todos los puntos lead, pero sí ayuda en tener un buen ahorro de energía y que puede ayudar en dar puntos. Sí. Ok, Dante, vamos a pasar un par de minutos más y para dar luego pase a tu amigo Mike Valencia. ¿Es posible, Nina Catacora dice, es posible indicar un costo-beneficio del paisajismo o jardines con este software? Ok, va a depender de la ubicación. Directamente no hay forma como ingresar. Si digo, ok, voy a tener paisajismo, voy a tener jardines en el software. No tengo esa opción de selección. Pero si hay un beneficio en el costo, definitivamente se puede aproximar. eh, pero deberían hacerse cálculos previos o tablas adicionales de cálculo que ayuden a ingresar a esos valores en el software y ahí poder obtener o poder evaluar cuál es el beneficio. Por ejemplo, si tengo, no sé, techos verdes, no puedo indicar en el software mi techo seleccionar es verde, no es verde. Los valores que puedo seleccionar es el aislamiento, el valor, la resistencia o la conductividad. Entonces, debería de alguna forma poder calcular eso. De otra forma, poder llegar a el valor R y recién el R incluir en el programa. También se ingresa la emisividad sí, la emisividad eh, y el índice de refracción solar, pero hay dos valores, el valor de emisividad. Entonces, no.
seleccionar un techo verde no me va a dar tanto E. Yo tengo que previamente poder calcular eso y una vez que obtengo este valor, recién ingresar en el programa este dato y poder cuánto es el beneficio, pero no se puede directamente cuantificar. Pero si hay un análisis previo de que me indique el valor R y la emisividad, la reflectancia del techo, esos valores yo sí lo puedo ingresar en el software y sí puedo evaluar cuál es el beneficio. Ok, ok. Y la última consulta hacemos para efectuar, dice, la simulación en Equest, ¿se requiere tener un supercomputador? ¿Y cuál es el plus o beneficio de este software en comparación con otros como Hub de Carrier? No es necesario tener una supercomputadora. De hecho, IQuest, la abreviación es I think, es simulación energética rápida. Viene de quick, de rápido. Eh, no, demora, de hecho, la simulación muy poco. Mi computadora no es supercomputadora, eh, es una computadora normal. Sí, tiene buen procesador y todo, pero no es nada de supercomputadora. Y las simulaciones demoran muy poquísimo tiempo, en 10 minutos, 15 minutos, y puedo ya tener una corrida. Y comparar beneficio con Hub de Carrier. No he utilizado detalle Hub. Yo lo compararía bastante. Es más similar eQuest con Hub que, por ejemplo, Design Builder con Hub. Lo encuentro muy similar porque Hub tiene las librerías, la forma de ingreso de datos de lo que antes he podido aprender un poco en Hub es similar. Ambos tienen muy buenos beneficios. La única diferencia que encontraría es que eQuest ha sido desarrollado por el Departamento de Estado, es un programa libre, gratuito. Hub sí es un programa donde tiene un costo, pero la diferencia creo que en Hub sí tendrías mayor soporte, porque hay una empresa detrás que te puede dar mejor soporte. Y pues, si bien tienes varios tutoriales, soportes específicos, tocaría ahí buscar específicamente dónde, pero eso es un beneficio, ¿no? El que es libre. Ok, excelente, Dante. Oye, muchas gracias.